Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. Lo cierto es que en la República Dominicana cada vez más ciudadanos se interesan por saber todo lo relativo a la Constitución y a las leyes, a la aplicación de las leyes en cualesquiera de las áreas que le compete como ciudadano y como sociedad. Cada vez hay más interés, pero también cada vez hay más especialidades alrededor de lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Y esas especialidades tienen expertos, gente que conoce al dedillo qué, cómo y por qué suceden las cosas y qué y cómo deben resolverse en el ámbito de lo legal. Valentín Medrano es uno de esos juristas concienzudo, profundo, que ha tenido ganancia de éxito en los tribunales, precisamente por las calidades del conocimiento de la jurisprudencia, no solo dominicana. Y eso le ha dado no solo resultados en los tribunales, sino que le ha convertido en uno que nosotros, los de los medios de comunicación, lo tenemos como consultor para nuestros programas frente a temas y casos que son de interés de todos. Bienvenido, Valentín. Sí, muchísimas gracias, Salvador. Eso no deja de agradarle a uno, el que tú tengas un profesional tan brillante, tan bien cocido y tan bien formado, cocido en términos de esa cocción necesaria que se da cuando uno de forma continua abreva de la fuente del conocimiento, la fuente del saber, se preocupa por investigar para poder tener la palabra y por vía de consecuencia conceptualizar en torno a las situaciones que haya de abordar. Y que una persona como tú, con ese nivel, tenga ese tipo de visual de lo que nosotros hacemos en términos profesionales, pues entonces a nosotros nos enaltece, pero nos agrada, nos enaltece, nos hace sentir bien, pero a la vez representa una responsabilidad, te pone cierta presión. Es como cuando un pelotero le da mucho dinero, como pasó con Juan Soto. Le dieron ese fracatán de dinero que ni los bisnietos ni los tataranietos de él lo pueden gastar, lo podrían gastar, gastando todos los días de forma desenfrenada. Pero eso, indefectiblemente, que es un aliento, es un reconocimiento a la calidad, también implica una presión, porque tú eres el número uno a nivel de pago, tú debes ser el número uno a nivel de resultados en el terreno. Entonces, te agradezco las palabras, pero te agradezco que no las digas mucho tampoco. Valentín, la gente, cada vez que hay un acontecimiento nuevo en el ámbito social que toca a la justicia, cuestiona la justicia. Tú, desde el conocimiento de las leyes, ¿cómo tú ves la justicia dominicana en todos sus componentes? Altas cortes, Ministerio Público, tribunales. ¿Cómo tú ves la justicia? ¿Ha avanzado la justicia? ¿Está detenida en el tiempo? ¿Se puede decir que hay justicia en República Dominicana? Sí, mira, me das una oportunidad de oro que yo no sabía que iba a tener para recomendarte a ti, a las personas que nos leen, perdón, a las personas que nos ven hoy, que son las que te ven siempre, pero hoy me están viendo en tu compañía. Esas personas que, como tú dijiste, hay una gran afición increciendo por lo que tiene que ver con el tema de la Constitución, las leyes, la gente se interesa, quiere saber. Y es importante que la gente sepa porque en la medida en que saben, de hecho,
las leyes están pensadas para que todo el mundo sepa de leyes. No para que conozca al dedillo las leyes ni sea un abogado, pero sí para que sepa, porque recuérdate que las leyes se reputan conocidas 24 horas después de su promulgación para el Sí. Distrito Nacional y 48 horas para el resto de la provincia. Entonces, si se reputa conocida, quiere decir que se presume que la gente la conoce, que conoce de ley. Y por eso es importante que se mantenga ese interés en las leyes. De hecho, el 67% de lo que las personas consumen como información casi siempre están relacionadas con el ámbito del quehacer jurídico en la República Dominicana. 67% de lo que se consume o de lo que le interesa a la gente es un asunto jurídico. El caso fulano, el caso Perencejo, el caso Sutano. Entonces la gente le presta atención a eso. Pero a la pregunta que me hace viene al dedillo con esto que voy a plantear. Mira, hay una joven abogada santiaguera. Bueno, yo la conocí en Santiago siendo defensora pública. Debo suponer que es de Santiago, pero sus apellidos dicen que posiblemente no, porque ella se llama Laura Rodríguez Cuevas. Si es Cuevas, uno piensa que no hay ningún Cuevas santiaguero, ¿verdad? Sino del sur profundo. Del sur profundo. Pero vamos a decir que ella es de Santiago. Laura Rodríguez Cuevas escribió un artículo en el periódico Listín Diario que tituló Lo que callamos los abogados litigantes. Lo que callamos los abogados litigantes. Eso es una fotografía existencial, una radiografía casi al dedillo de las cosas que padece el sistema. Porque el sistema es constantemente perfectible, no es perfecto. Y decir que estamos rezagados, bueno, con respecto a los nuevos tiempos, quizás en comparación con otras naciones, pero en comparación con nosotros mismos, en el histórico decisional que hemos tenido a nivel judicial, nosotros hemos avanzado mucho. Eso es innegable. De hecho, alguien se ha atrevido a decir, y muy probablemente tenga razón, que en la generalidad de los componentes del tren judicial, hoy son más preparados que nunca posiblemente, salvo personas que hacen un cierto tipo de religiosidad en lo que tiene que ver con su formación y su preparación, en la constante de su formación. Entonces tú tienes jueces que son extraordinarios, con un aporte verdaderamente fascinante, increíble, como es el caso del mismo expresidente de la Suprema Corte de Justicia, don Jorge Subroiza. Y hay abogados brillantes que tienen la preocupación personal por mantenerse siempre en boga en lo que tiene que ver con las novedosidades que influyen a los diferentes ámbitos del derecho. Por ejemplo, Julio Curi es un abogado con una formación vastísima y completa, que puede tratar cualquier tema en el ámbito de cualquier ámbito, valga la redundancia, del derecho. Y hay así muchos abogados brillantes en la República Dominicana. Carlos Alcácer, tú podrías decir que es el abogado penalista vivo más brillante que tenemos, de los abogados penalistas vivos, meramente y puramente penalistas. Entonces, Félix Damián Olivares, te puedo mencionar Manny Sierra, el mismo miembro del Tribunal Constitucional, pero penalista, Fidias Aristi. Sí. Sí, pero este artículo de Laura Rodríguez Cuevas, yo creo que si no hay un juez que lo haya leído, porque a mí incluso me lo han reenviado muchos jueces, muchísimos abogados, me lo han reenviado, como que yo no lo tengo. Yo decidí publicarlo en X, Twitter, antiguo Twitter. Sí. Lo subí, no, bueno, publicarlo no, lo publicó ella en el Listín Diario. Yo lo que hice fue subirlo con su anuencia, le pedí auxilio a tales fines, autorización, y me licenció para hacerlo, y lo subí a X. Eso es lo que somos en términos sistémicos. Ella dice ahí, oye, si tú lo lees, de verdad, es Salvador Sánchez, que te vas a quedar impresionado con las cosas que uno tiene que sortear en nuestro sistema de justicia. Es una radiografía al calco de algunos elementos hasta de pudredumbre que nosotros tenemos a nivel sistémico. Pero en términos personales, ¿qué te puedo decir? Mira,
nosotros tenemos un sistema en constante perfeccionamiento, es perfectible siempre. Como avance, te puedo decir, mira, la Suprema Corte de Justicia de Jorge Suberoiza, yo siempre he dicho, ha sido, por lo menos desde que yo tengo conciencia, que yo tengo, como dicen, uso de razón, la mejor Suprema Corte de Justicia que hemos tenido. Ha sido la menos avasallante, la menos arbitraria, la menos abusiva. Y en el discurrir de su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia entraron en vigencia leyes humanizantes como el Código Procesal Penal. Sin embargo, yo siempre le digo, cuando tengo que analizar el histórico reciente del desarrollo de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano superior a nivel de la justicia ordinaria en la República Dominicana, es el mayor, el tribunal más alto de la justicia ordinaria. Porque recuérdate que en el año 2010 se modificó la Constitución de la República y en ese año se crearon las denominadas altas cortes, que están al nivel de la Suprema Corte de Justicia, pero focalizadas a un ámbito específico del derecho que le da razón de ser y que es el ámbito competencial para ellos decidir los asuntos jurídicos. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, Sala Penal, yo le digo, mire, don Jorge Suberoiza, usted tuvo la mejor Suprema Corte de Justicia, son 14 años, fueron de muchos avances, muchos logros, de muchos adelantos a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Se fortificó, se creó prácticamente la Escuela Nacional de la Judicatura y los jueces empezaron a ser formados por la misma Suprema Corte de Justicia, pasando necesariamente entonces el tamiz de la formación previo a la concesión o a la adquisición de la facultad de regir los conflictos, de decidir con respecto a los conflictos que se dirimían en torno a ellos como terceros imparciales. Entonces, el excelso magistrado, don Jorge Suberoiza, tuvo la mejor Suprema, a excepción de la Sala Penal. Porque esta Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia es por mucho, la mejor Sala Penal que nosotros hemos tenido. De manera particular. Sí, pero mira, no reciben publicidad. Son 5 personas que casi nadie conoce. Prácticamente están bajo perfil, los 5 miembros de la Cámara Penal, de la Sala Penal, perdón, de la Suprema Corte de Justicia. Pero lo que ha hecho esa Sala Penal, en números, en estadísticas y en decisiones de calidad, supera por mucho cualquier otra composición de Suprema Corte de Justicia de la historia. Empecemos por uno de los lastres que hemos tenido nosotros sistémicos, que es el relativo a la mora judicial. Desde siempre se ha dicho que una justicia retardada es una justicia denegada. Y por vía de consecuencia, cuando tú tenías que esperar porque te decidieran un proceso, aún teniendo nosotros, por ejemplo, sistema de aceleración procesal, principio de economía procesal, principio de celeridad procesal y una serie de ordenanzas legales, de ordenanzas normativas que obligaban a que se respetara el denominado plazo razonable. Y el plazo razonable no es más que aquel, que aunque el Ministerio Público a veces quiere tomarse como una partecita del plazo razonable, señores, todo aquello que dice debido proceso de ley no ampara al Ministerio Público. Eso es para las partes dentro del proceso, específicamente víctimas y sobre todo imputados. ¿Por qué? Porque si tú eres, por ejemplo, plazo de las 48 horas, pero si tú eres Ministerio Público, eso no te sirve nada más que para tú acatarlo, porque el único que puede ser afectado por la violación de ese plazo es el imputado. Entonces, todo lo que es debido proceso de ley, eso que es debido proceso de ley, es una garantía penal sustantiva de la persona sometida a un proceso penal. Valentín, precisamente
señalas méritos de la justicia en lo que tiene que ver con las altas cortes, y ciertamente ha habido de ustedes los juristas, los más avezados, reconocimiento al Tribunal Constitucional, a la Suprema Corte de Justicia, los ha habido. Sin embargo, chocan ciudadanos y especialistas en lo que tiene que ver con el rol del Ministerio Público. Y hay críticas que van desde las supuestas o reales deficiencias de las investigaciones de casos hasta lo que tiene que ver con lo último que has mencionado, el debido proceso, el cumplimiento o el acatamiento al debido proceso, de manera particular sobre el Ministerio Público. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos una composición en la Constitución de la República, una retórica, una relatoría constitucional que es hipócrita y falaz. Debo decirte que sí, yo, por ejemplo, yo le doy gracias a Dios todos los días por el Tribunal Constitucional. Por vía de consecuencia, agradezco a los constituyentes del año 2010 por legarnos ese Tribunal Constitucional, porque nos evitó que entrara en vigencia el Código Penal próximo pasado, ¿lo recuerdas? Sí, sí, Nos evitó ese maleficio. Y yo le pido a Dios que ilumine a los miembros del Tribunal Constitucional, esos jueces constitucionales, y que a este desaguisado malsano que crea un país, una nación peligrosista, policíaca, un estado de sitio constante que nos afecta a todos y que nos criminaliza a todos, incluyendo a ti, incluso por pensar o por decir en tu casa, proferir en tu casa cualquier palabra que le parezca a algún funcionario público que es de alguna forma injuriosa o afectadora de su buena honra. Entonces, ustedes los periodistas, tú con ese ejercicio tan lindo de periodismo, con esa carrera tan prístina, tú vas a ser candidato mío y nos vamos a ver en los tribunales. Si no mío, de cualquier otro abogado con más confianza que tú le tengas, porque no hay manera de que nadie salga salvo con este absurdo que produjo el legislador en esto que yo lo llamo terrorismo legislativo. ¿Te refieres al Código Penal? Al Código Penal. Eso es un absurdo, eso es una locura, pero está bien. El pueblo no lo entiende porque tú sabes que hasta que no le pasa a la gente. Mira, los defensores de los derechos humanos tradicionalmente han sido vistos como unos loquitos viejos. Unos loquitos viejos, un grupito loco, hasta que a ti no te pase. Y entonces tú ves la importancia del trabajo que ellos hacen en beneficio de tus garantías, no de los delincuentes, que la gente confunde eso, no de los delincuentes. Y te voy a poner un ejemplo rápidamente para pasar a responder tu pregunta. Mira qué simple yo lo pongo. En el caso de Alexis Medina, falso, cierto, culpables o no, pero vamos a aceptar por un momento el designio, el espíritu de la decisión adoptada por las juezas del segundo tribunal colegiado, personas a las que yo le concedo también bastante calidad, bastante capacidad, honorabilidad. Y vamos a suponer que sí, que ya eso se mantiene. Si de 21 condenan 7, ¿cuántos inocentes fueron sometidos ahí? 14. Entonces, para esos 14 es que existen las garantías. Para esos 14 inocentes, porcentualmente más que los condenados, es que existe toda esta parafernalia que uno hace aquí de defensa de las garantías penales sustantivas y de proscripción de cosas como ese desaguisado que es el Código Penal de la República Dominicana, que eso no solamente es un absurdo, eso es una locura. Es lo peor que le ha podido pasar al país en términos legislativos. No como lo han querido vender personas que tienen intereses, porque ahora vienen las elecciones para las altas cortes y todo el mundo quiere hacerse el gracioso con lo que pueden decidir. No, señor, esa no va a ser la postura mía nunca. Porque el día que tú antepongas tus intereses particulares o las procuras o las metas que tú tengas en términos personales o profesionales con el interés general de la nación, ese mismo día usted dejó de ser interesante para la nación. Porque la nación le dejó de ser interesante a usted. Entonces,
Con respecto al tema al que tú aludes, no sé si tú quieres refrescar la del pregunta. Ministerio Público. Te decía de la, O sea, de la dicotomía. todos los señalamientos que le han hecho juristas, especialistas y la gente común a la parte del proceso que está en manos del Ministerio Público. Yo lo que quiero es primero ir a la parte esa dicotómica, para que la gente entienda y haga su propio análisis y su criticidad la manifieste, pasándolo por el tamiz del sentido común con respecto al abordaje de este tema. Mira, yo te hago una pregunta. Los generales de la República Dominicana, la Constitución de la República dice que son apolíticas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿verdad? Sí. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Los generales son políticos o apolíticos? Políticos. Son políticos. Todos los generales son políticos, todos. Y de hecho es una decisión política, porque la carrera llega hasta coronel. Tú llegas hasta coronel, aunque en el caso de la carrera policial, increíblemente, en lugar de tener un sistema de ascenso en el que no interviene el presidente de la República, tú ves que el presidente, como quiera, al final, claro que por sugerencia de las altas instancias de esos cuerpos, el presidente asciende. Es un decreto. Es un decreto, sí. Pero es un decreto el que te hace general. Y el general está más para allá de la carrera. Y después tú eres jefe. Y tú respondes a los lineamientos políticos del poder político y del gobierno central. Sí. Entonces, el Ministerio Público no es independiente porque la Constitución no lo plantea como tal. Fíjate que intentaron modificar la Constitución, pero el Ministerio Público se quedó igualito. El artículo 170 de la Constitución de la República es el que establece los principios rectores de la función del Ministerio Público. ¿Y cuáles son esos principios rectores? Hay 6 principios rectores. Te voy a poner, por ejemplo, jerárquico. Y ya con ese me podría quedar. Porque objetividad, unidad de actuación, todas esas cosas. Me puedo quedar con el jerárquico. Porque lo opuesto a independiente es jerárquico. Sí, en ese caso. Lo opuesto a que sea independiente, que sea subordinado, y jerárquico significa subordinado, porque tú puedes recibir, vas a recibir, debes recibir y debes acatar órdenes del superior. Entonces, el Ministerio Público Dominicano es político, no es independiente. Es jerárquico. Y entonces el Ministerio Público jugó, y te voy a poner este mismo ejemplo, no voy a salir del ejemplo de la decisión recién adoptada en contra de Alexis Medina y un grupo de personas sometidos por presuntos actos de corrupción en contra del erario público. Entonces, del erario, punto. ¿Qué ocurre? Me quedo en ese mismo ejemplo. Vamos al mismo ejemplo. No nos salgamos de él. 21 personas, 14 fue, dijiste. 14. 14 absueltos. 14 absueltos. 2 de ellos incluso sindicados por el Ministerio Público a partir de su apreciamiento que debían comenzar a dormir con ropa. Entonces, y uno que fue Freddy Hidalgo, que conmovió al pueblo dominicano y la mayoría o la casi generalidad de la persona hizo causa común con él por el vejamen de que fue objeto. El acto de indignidad que operó por parte del Ministerio Público. Entonces, ¿tú sabes lo que pasó con esos 14? Que el Ministerio Público, de forma ampulosa y política, engrosó, agrandó el ámbito imputacional para extenderlo a ellos, para tener resultados políticos, gananciales políticos, afectaciones políticas. Entonces, por eso es que tú, cuando haces un análisis sistémico, tú tienes que poner aparte al Ministerio Público, porque el Ministerio Público se define como el poder punitivo del Estado. Eso significa el representante del gobierno en el sistema de justicia. Por más que te hayan vendido de que doña Miriam, cuando doña Miriam se puso ahí,
ya el Ministerio Público era independiente. Y no que lo vendieron, fue que lo dijeron y pagaron una publicidad que decía Ministerio Público de la República Dominicana, Ministerio Público Independiente de la República Dominicana, Gobierno de la República Dominicana. Entonces, hasta ahí tenían la dicotomía. Tenían el contrasentido, porque si es independiente no puede ser gobierno. Y en su propia relatoría publicitaria, ellos cometían el yerro. Y después, entonces, cuando intentaron modificar la Constitución en una engañifa, modificaron la Constitución, pero lo que tenía que ver con la parte dura de la función del Ministerio Público, la dejaron intacta. Aquella que sí cambiaba a un Ministerio Público de jerárquico a independiente, nunca lo tocaron. Y peor, el presidente de la República sigue siendo la única persona con facultad jurídica y constitucional para proponer a no una terna, a una sola persona para que sea escogida como procurador o procuradora general de la República. Con el permiso, Valentín, vamos a ir a una pausa comercial, luego de lo cual continuamos con esta conversación, con este diálogo, después de la pausa.